Bueno, sean todos bienvenidos nuevamente a Expo, este espacio dedicado a todos los estudiantes, padres de familia y docentes del departamento del Quindío, donde la Crónica del Quindío le apuesta a construir juntos un proyecto de vida, a poder impulsar esos sueños de nuestros jóvenes para que salgan adelante, para que continúen su educación superior. En este momento nos encontramos con Diana Carolina Garzón. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. Ella es administradora de empresas, especialista en finanzas y candidata a magíster en administración financiera. ¿Cómo está, Diana? Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a la Crónica, a ti, por realmente apostarle a este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias por darnos esa oportunidad de promover la formación, que es tan importante y que ya vamos a entrar un poquito en materia. Bueno, no, Diana, agradeciéndoles a ustedes por vincularse a esta gran feria académica que cumple su tercera edición y que en esa oportunidad, a causa de los grandes retos que nos ha puesto el 2020, se realizó de manera virtual, pero siempre buscando la cercanía con los estudiantes, con los padres de familia, que son la base de estos jóvenes que son el futuro de nuestro departamento, nuestra región y claramente de nuestro país. Entonces, bueno, vamos a empezar con la conferencia que usted nos tiene preparada, que es la administración de empresas de la FUD Alexander von Humboldt, un modelo de enseñanza diferente. Claro que sí, muchísimas gracias, Alejandra. Y bueno, me encanta poder traerles este tema en este espacio. Podemos proyectar, por favor, la presentación. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, cuando me dijeron de la oportunidad de tener un espacio con ustedes, con esos futuros, digamos, estudiantes acá del departamento del Quindío, lo primero que pensé fue en ponerles un tema bien interesante, sí hablar de qué es la administración, pero sobre todo yo quiero hacer mucho énfasis en el modelo de formación, el cual pues desde nuestra institución venimos adelantando por hace más de 20 años. ¿Por qué? Porque es un programa muy diferente y porque da a los administradores de empresas unas competencias profesionales muy diferentes. Entonces vamos a empezar un poco. Primero, pues nuestro programa de administración de empresas bajo el modelo dual, y a lo largo de la conferencia me van a escuchar un poco hablar de qué es el modelo dual, ¿sí? Entonces, nuevamente, pues Diana Carolina Garzón les habla, decana de la Facultad de Ciencias Administrativas, pero sobre todo administradora de empresas. Y yo quisiera contagiarlos un poco sobre esta profesión tan bonita que a juicio personal fue la mejor decisión que tomé en cuanto a mi formación, ser profesional, ser administradora de empresas y formada bajo un modelo dual. Entonces, continuamos, por favor. Yo creo que primero tenemos que empezar a hablar, damos nuevamente clic, debemos empezar a hablar por qué es la administración de empresas. Avanzamos, porfa, para poder ver allí los ítems que tenemos. Primero que todo, administración. Cuando hablamos de administración, debemos entender que esto encierra diferentes conceptos, sobre todo de un proceso administrativo, ¿sí? El cual, a través de diferentes organizaciones, en cualquier tipo de organización se requieren profesionales que gestionen esos procesos administrativos y que les permita a las organizaciones dar, digamos, respuesta a las necesidades del medio, ¿sí? Vamos a entender entonces un poquito qué es esa administración. Resulta que nosotros tenemos cuatro conceptos que debemos tener claro, que hacen parte de ese proceso administrativo, como es la planeación, la organización, la dirección y el control. Digamos que hay que entender un poquito que los administradores de empresas estamos llamados a que dentro de las organizaciones logremos precisamente gestionar organizaciones, sean públicas, sean privadas, desde los diferentes procesos de planear, ¿sí? De organizar, de dirigir y de controlar. Más adelante vamos a empezar a hablar un poquito más detallada de esto. Avanzamos, por favor, en la siguiente presentación. ¿Qué buscamos nosotros cuando estamos formando administradores de empresas? Primero, hay que entender que un administrador de empresas va a ser un
un agente transformador de crecimiento y desarrollo del sector empresarial, ¿sí? Esto para tener en cuenta, hay algo que nos decía ahorita Alejandra, y es que hoy la feria universitaria, esta feria académica, la estamos viviendo de manera virtual, y así tuvieron que desarrollar muchas actividades económicas las empresas, no solo de nuestra región, sino a nivel país y a nivel mundial, donde de manera inmediata tocó reestructurar las actividades de una empresa y empezar a utilizar plataformas virtuales, llegar a otros mercados y comunicar de manera diferente todo lo que la organización, la empresa hace. Entonces, precisamente el perfil que nosotros determinamos, que esperamos que un administrador de empresas sea ese agente transformador de crecimiento. Somos las empresas las encargadas de activar la economía de determinada parte. Entonces, digamos que aquí el administrador de empresas juega un papel supremamente líder y importante, y administradores vamos a necesitar toda la vida en todo tipo de organizaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese administrador de empresas debe ser una persona transformadora, pero además tomadora de decisiones. Tiene que tomar decisiones estratégicas y vamos a entender cómo se desenvuelve entonces un administrador en una organización. Este administrador, por supuesto, debe tener un conocimiento desde todas las áreas funcionales de la organización, de una empresa, y allí entonces empecemos a pensar un poquito. ¿Qué tiene una empresa? Vamos a hablar, por ejemplo, hablemos de una empresa quindiana, por ejemplo, hablemos de Café Quindío, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Café Quindío es una organización que tiene personas, que tiene procesos, que tiene productos y que tiene servicios para llegarle a los consumidores, que somos nosotros, esos consumidores. Resulta que dentro de una organización, dentro de Café Quindío, se tienen que tener máquinas, procesos, materiales, personas para poder realizar ese café, esas galletitas de café que tanto nos gusta, para poder procesarlas, pero tienen que hacer todo un proceso de mercadeo y es dar a conocer ese producto. Entonces allí se empiezan a desempeñar diferentes actividades que claramente lo hace un administrador de empresas desde esas diferentes áreas, pero no nos vamos a quedar allí. Un administrador de empresas, si bien debe conocer un proceso productivo, debe saber a quién le compra esas materias primas, y aquí vamos, por ejemplo, con el café. Pues para hacer unas galletas de café seguramente yo voy a necesitar harina, voy a necesitar seguramente café, por supuesto, molido, voy a necesitar personas, voy a necesitar material de empaque. Yo como administrador de empresas, desde un área de logística, desde un área de compras, desde un área de producción, puedo gestionar todos esos recursos. ¿Para qué? Para poder que esa cajita de café, de galletas de café, lleguen de manera óptima a esos clientes. Entonces ya empezamos a tener un poquito una visión de cómo un administrador de empresas se va a desenvolver en una organización, ¿cierto? Pero entonces no solamente se va a quedar allí, ese administrador debe determinar la manera o debe identificar cuánto nos llega a costar ese producto y debe proponer esas estrategias de promoción del producto. Entonces vamos entendiendo que el administrador de empresas debe tener un conocimiento en todas las áreas de una organización, pero que además el perfil o ese egresado que nosotros esperamos que como empresas estamos necesitando que lleguen administradores de empresas, son personas que tengan una visión crítica frente a las situaciones y problemas del entorno. Nuevamente retomo el tema de la pandemia, que fue un momento donde dijimos, todos estábamos trabajando muy juiciosos, todas las empresas, los almacenes, las universidades, los colegios, el sector público, todas las empresas del sector privado, veníamos con una dinámica. Resulta que necesitamos administradores de empresas, que si se presenta un problema, que llegó una situación, que un movimiento en el entorno, debe tener esa capacidad, esa visión crítica para enfrentar estas situaciones. Entonces, aquí avanzamos con la diapositiva, por favor, donde quiero entrar un poquito más en detalle de lo que es la administración de empresas. Por favor, damos entonces, avanzamos en nuestra presentación. Bueno, entonces les venía hablando de unas áreas. ¿En qué áreas puede desempeñarse un administrador? Les decía entonces, volvemos al ejemplo de las galletas de café. Entonces resulta que Café Quindío un día empezó a decir, bueno, ¿yo a dónde voy a vender? ¿Quién es mi público objetivo? ¿A quién le voy a vender mis galletitas de café? Entonces requirió de personal profesional, de administradores de empresas. Hay unas, digamos, unas carreras mucho más específicas y que se empiezan a
como bien lo digo, a ser, digamos que expertos en una materia. Sin embargo, este administrador de empresas tiene la capacidad de identificar ese público objetivo, de saber a quién me le quiero dirigir como empresa, a quién me le voy a dirigir y empezar a generar unas estrategias, pero sobre todo administrar ese recurso humano, ese recurso físico, ese recurso financiero para poder dar a conocer el producto. Entonces ya empezamos a hablar de varias áreas, ya hemos hablado de la producción, ¿sí? Cómo, a qué personas debo incluir yo en la organización, quiénes son esos operarios, cuáles son esas máquinas que yo requiero para poder llevar a cabo ese producto. Pero entonces yo desde mi rol de la administración, ¿qué hago? Desde el administrador empiezo a identificar esas necesidades que me dicen de producción y empiezo a gestionar esos recursos personales, o sea, recursos de personal, recursos, o sea, talento humano, recursos financieros para poder comprar esas máquinas, para poder contratar personal y para poder entrenar a ese personal para llevar a cabo este producto y poderlo promocionar. Pero entonces toda organización siempre busca un beneficio económico y es allí donde el administrador de empresas también tiene un papel supremamente importante, porque como bien lo dice el dicho por ahí de las abuelitas de uno, o bueno, de la mamá o de uno mismo, que yo no voy a comprar huevos para vender huevos, y básicamente lo que aquí nos están diciendo es, pues yo no puedo pretender, o Café Quindío, por ejemplo, que estamos en un ejemplo del departamento, Café Quindío no puede pretender hacer unas galletas de café que le costaron 1.000 pesos, hacerlas, producirlas le cuestan 1.000 pesos, distribuirlas le cuestan esos 1.000 pesos y no obtener un beneficio económico. Toda organización pública o privada, digamos que debe tener una sostenibilidad económica. Entonces esto nos lleva a pensar que el administrador de empresas juega un papel supremamente importante en la organización. Debe saber cuánto le cuesta generar esos productos, generar esos servicios y cuál es el beneficio esperado de sus socios, de sus accionistas. ¿Cuál es ese beneficio que yo le debo devolver como administrador, como gerente, le debo devolver a esos dueños de las empresas? Si yo tengo una organización, si yo tengo una empresa, que seguramente muchos de ustedes en cualquier momento de sus vidas han vendido algo, ¿ustedes con qué lo hacen? ¿Con qué fin? Pues de tener una retribución económica, ¿sí? De que en su bolsillo, después de haber vendido una cantidad de productos o de haber ofrecido unos servicios, ustedes logren tener esa retribución económica. Entonces, el administrador de empresas debe estar en esa capacidad de buscar el mayor beneficio económico posible para la organización y poder así darle valor a sus accionistas. Entonces, mire que ya hemos recorrido varias áreas. Hemos recorrido un área de mercadeo, hemos recorrido un área de producción, hemos recorrido un área financiera, y entonces digamos que todo esto, en cada una de ellas yo tengo que hacer una gestión. ¿Y cuál es esa gestión? La gestión del talento humano. Nosotros como administradores de empresas precisamente estamos llamados en las organizaciones a gestionar ese recurso tan valioso que es el personal, ¿sí? Yo no puedo en una organización pretender contratar personas y dejarlas allí, hagan lo que quieran, no. Yo claramente tengo que definir perfiles, yo claramente tengo que definir funciones, pero además entonces debo controlar que esas personas, ubicar a esas personas en el momento apropiado y en el cargo apropiado para que maximicen su experiencia profesional. Entonces también es allí donde nosotros como administradores de empresas estamos en esa capacidad. Devolviéndome, no para que pasemos la presentación, sino que devolviéndome a la diapositiva anterior, les mencionaba que el perfil de ese egresado debe ser con conocimientos en diferentes áreas, y eso no se nos puede olvidar. Y esto nos lleva sobre todo a que entonces tenemos un amplio mercado laboral y tenemos una capacidad de introducirnos en ese mercado, en esa empresa, desde los diferentes procesos. ¿Toda la vida vamos a necesitar administradores? ¿O es que acaso las empresas o el entorno económico se frena? Al contrario, y lo vimos en esta pandemia, cada vez más necesitamos innovación, necesitamos personas que generen ideas, necesitamos nuevos productos, nuevos servicios, nuevos canales de distribución, nuevas formas de llegarles a nuestros clientes. ¿Y quiénes son esas personas? Los administradores de empresas que requieren el sector empresarial. Avanzamos, por favor, en la siguiente presentación. Muchas gracias. Pero entonces, les decía al inicio de la charla que yo quería hablarles qué era eso de la administración. Entonces, ya les dije que
que es un proceso de planeación, de organización, de dirección, de control. Yo como administrador de empresas, por supuesto, debo organizar a las personas, los recursos, la infraestructura, yo todo esto lo debo planear, organizar, dirigir y controlar. Pero resulta que hoy mi invitación o lo que quiero que ustedes conozcan es esa manera de formar administradores de empresas. Entonces resulta que hace más o menos por allá a principios de los años 70, en Alemania nace un sistema de formación completamente diferente, un sistema llamado sistema dual. Entonces nace en Alemania este modelo de formación, pero resulta que acá Colombia llegó más o menos por allá en el año 2000, ¿cierto? Entonces voy a entrar un poquito en materia. Quiero contarles que este modelo de formación nació precisamente porque los empresarios, vuelvo al tema de Café Quindío, por ejemplo, le dice a la academia, a las universidades, venga, universidades, yo necesito administradores de empresas que sean mucho más aterrizados a la realidad. Yo no necesito administradores o profesionales que vengan muy teóricos y que no tengan ni el más mínimo conocimiento de lo que es una empresa. Entonces, así nace precisamente en Alemania este modelo de formación, porque los empresarios estaban muy preocupados con esa distancia tan enorme que había cuando una vez el profesional en una carrera, en este caso en administración de empresas, se graduaba y no lograba entender esa dinámica empresarial. Entonces, los empresarios llamaron a la academia y le dijeron, vamos a trabajar juntos, vamos a formar profesionales a la medida. Y es así entonces como nace el modelo dual. Entonces, a inicios empezó en un modelo, empezó en un nivel de formación técnico-tecnológico, pero al ver ese éxito en estas personas que se estaban formando, se trascendió en ese modelo de formación a nivel profesional. Entonces, allí fue donde ya, pues, por supuesto, en Alemania hace muchísimos años y en diferentes partes del mundo, hace muchísimos años viene el modelo dual funcionando. Resulta que en Armenia, en Colombia, principalmente en Bogotá y en Armenia, nacieron estas universidades, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Universidad Alexander von Humboldt, con este modelo de formación. El sector empresarial estaba necesitando administradores de empresas, pero a través de la Cámara de Comercio de Armenia nace esta universidad para darle respuesta a esos empresarios que todo el tiempo están necesitando capital humano para sus organizaciones. Pero ¿cómo lo querían esos empresarios? Bajo un modelo de formación diferente. Avancemos, por favor, en la siguiente diapositiva. Entonces, entendamos que cómo así que acordes, cómo así que más cercanos a esa realidad empresarial, sí. Resulta que acá, en esta representación que les traigo, yo quiero que de pronto ustedes logren entender un poco acá, a mano izquierda, tenemos un modelo de formación tradicional, lo que todo el mundo conoce, lo que todos conocemos, un modelo de formación que tiene alrededor de 10 semestres, ¿sí? Pero vemos que todos los semestres están en la fase de aula, ¿cierto? A la mano derecha de sus pantallas, ustedes logran ver otro modelo de formación diferente. Entonces, estamos comparando modelo tradicional con modelo dual. ¿Y ese modelo dual qué significa? ¿Y cómo lo vemos allí gráficamente? Estamos viendo que el primer semestre es una formación en aula, pero a partir del segundo semestre empezamos a tener 2 escenarios de aprendizaje. ¿Y cómo así? ¿Esos 2 escenarios de aprendizaje para qué son? Resulta que nuestros estudiantes, nuestros profesionales vienen a la universidad, se forman teóricamente. Ahora, necesitamos una formación teórica, necesitamos saber qué es la administración, qué es un área de mercadeo. Yo acá estoy tratando de darles mucha información en poco tiempo, pero requerimos como academia formar a esos futuros profesionales. ¿Y qué nos hace diferentes? Que ese modelo dual dice, ojo, el estudiante se forma desde el aula con esa fundamentación teórica, con todos esos modelos, pero de manera inmediata debe irse para la empresa a practicar, a poner en práctica todos esos conocimientos que acaba de ver en la fase de aula. Y es allí entonces donde vemos una gran diferencia. Eso se va durante todos los semestres. Vemos en el modelo tradicional, en la parte izquierda, 7 semestres, 8 semestres de fase de aula, luego van a la empresa, hacen una práctica no obligatoria, o en unos casos obligatoria, y vuelven al aula para terminar sus estudios. En el modelo dual,
Por eso mi charla la quería llamar esa administración de empresas de la CUE bajo un modelo de formación diferente, porque aquí lo que hacemos es alternar esa teoría con esa práctica. Y vuelvo al tema, ¿qué estaban diciendo los empresarios? Necesitamos administradores de empresas que sepan que es una empresa, no que teóricamente estén muy bien formados, pero que no logren aterrizar esos conceptos o esa fundamentación en lo que es una organización. Entonces, por eso vemos en esa parte derecha una alternancia entre aula y empresa. ¿Esto qué nos indica? Que en cada semestre nuestros estudiantes están en la fase de aula, aquí, en los salones de clase, bueno, en este momento virtual, pero en esos salones de clase recibiendo toda esa fundamentación, y a la mitad del semestre se van para las empresas y empiezan a practicar todos esos elementos y todas esas teorías que aprendieron durante toda la carrera. Bueno, entonces pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Bueno, muchas gracias. Aquí entonces quiero traer otro tipo de comparación sobre esa formación tradicional, que también es muy importante y que también a lo largo de muchísimos años ha sido exitosa, pero que queremos hacer un símil con una comparación, perdón, con la educación dual. Entonces acá empezamos a ver un poquito. Esa barrita azul que ustedes ven allí es el programa bajo el modelo dual, y la barrita naranja que vemos allí es el programa bajo un programa tradicional en administración de empresas. Entonces empezamos a ver allí un poquito la comparación. Digamos que esto para dar a conocer las características del programa de administración de empresas de la Alexander von Humboldt. Generalmente, un profesional en administración debe estar a lo largo de unos 10 semestres en una universidad, 9, 10 semestres en promedio, mientras que en la Humboldt, bajo este modelo de formación, está tan solo 7 semestres. ¿Y por qué está solo 7 semestres? ¿Será que estudiamos menos? ¿Será que nos exigen menos? ¿Será que pasamos menos tiempo en una universidad? No, no es que pasemos menos tiempo. Lo que pasa es que el plan de estudio y el modelo de formación está diseñado para poder lograr esas competencias profesionales en nuestros chicos, en nuestros estudiantes, lograr formar a ese futuro profesional en menos tiempo. Y aquí hay una razón muy clara. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es aprovechar ese tiempo. Ustedes, cuando ingresan a la universidad, un semestre normalmente tiene alrededor de 16 semanas de clase. En el programa de administración de empresas de la QEABH tenemos 24 semanas. Pero uno diría, uy, no, 24 semanas contra 16, o sea que estudio más. No, digamos que lo que hacemos es concentrar el estudio en menor años, en menor número de años, un poquito más de semanas al semestre, pero menos años. Pero eso, ¿por qué se puede dar? Básicamente se da porque el hecho de lograr alternar esa teoría y esa práctica permite tener una concentración de clases o de una concentración de semestres sin tener que ir a fatigar a los estudiantes. Entonces, nuestros estudiantes reciben 12 semanas de clase, de aula, y 12 semanas en la empresa. Y con eso cumplimos con 24 semanas. Pero ¿esto por qué se permite o por qué se da? Porque resulta que es comprobado que el estudiante o que una persona, cualquier del común, cualquier persona, aprende mucho más fácil cuando está haciendo. Y eso es lo que pregona el modelo dual, y eso es lo que dice el modelo dual. Y es, yo hago más o aprendo más que leyendo un documento o entendiendo que el marketing son todas esas actividades que yo voy a dar para poder dar a conocer mi producto. Entonces resulta que uno dice, ¿qué es eso? Y que hay estrategias y que son las diferentes los diferentes elementos que tengo que tener en cuenta. Yo lo puedo leer, pero resulta que cuando me voy para la organización y tengo que desarrollar actividades de marketing, de mercadeo, ahí realmente tengo un aprendizaje mucho más significativo. Entonces, esas semanas, el estudio un poquito más concentrado hace que se logren unas competencias un poco más, digamos, más competencias que cuando solamente estudiamos de una manera, digamos, teórica. Yo creo que ustedes lo han escuchado a lo largo de la vida, y es que los profesionales salen y muchas veces dicen, bueno, yo terminé, yo soy administradora de empresas, ¿y yo para qué sirvo? Pues resulta que eso durante la carrera el estudiante lo va a ir resolviendo. O sea que producción, cuando uno habla de una planeación, de unas compras de materias primas, de un manejo de proveedores, eso quiere decir que entonces yo tomo pedidos, miro requerimientos, comparo precios, hago cotizaciones, porque lo está viviendo. Entonces, ese estudio se vuelve un poco más significativo, un poco más concentrado, pero con mejores resultados.
Entonces ahí por hacerles la comparación de menos tiempo, son 7 semestres en comparación a otros programas tradicionales, pero que lo logramos concentrar en 24 semanas cada semestre. Y esto, bueno, paso pues la segunda barra que tenemos allí es en los promedios académicos que tiene un programa normalmente de administración de empresas. Nuestro programa tiene 68 créditos académicos que se dictan en 7 semestres con 24 semanas de clase cada semestre y que alrededor, pues, sí podemos empezar a ver un poquito más de dedicación de tiempo de nuestros estudiantes bajo el modelo dual, pero en comparación con estudiantes del modelo tradicional, de una formación tradicional. Y uno dice, uy, 22 horas semanales contra 37, uy, no, ¿qué es eso? Voy a tener tanto estudio. Pues resulta que vemos aumentadas esas horas precisamente porque concentramos en menos tiempo, pero eso nos empieza a dar una experiencia laboral y profesional que ustedes más adelante van a entender por qué se hace necesario. Para unos programas tradicionales, digamos que la práctica o experiencia que logran tener a nivel de empresas están alrededor de 4 meses de experiencia. En el modelo tradicional, en el modelo dual, perdón, en el programa de administración de empresas de la QEABH de nosotros, del Alexander von Humboldt, logramos desarrollar en nuestros estudiantes o permitirles a ellos tener 18 meses de experiencia laboral. ¿Listo? Entonces acá vamos entendiendo un poquito como esa comparación entre modelo tradicional y modelo dual. Avanzamos, por favor. Bueno, muy bien, ahí no veo que toca darle otra vez clic, no se logra ver la gráfica. Bueno, no se logra ver la gráfica, sin embargo, quería contarles cómo, de acuerdo a un estudio de satisfacción de las empresas que están con el modelo dual, cómo logran calificar esas empresas dicha formación. ¿Cómo logran calificar esa experiencia que tienen los empresarios con los estudiantes de administración de empresas de la Universidad Alexander von Humboldt? Resulta que a lo largo de los años, en las últimas mediciones, desde el año 2015 al 2019, al año pasado, hemos tenido siempre una calificación por encima de 4 o 5. Esto significa que nuestros empresarios, que son los aliados, acá este modelo de formación no necesita únicamente docentes muy capacitados, muy bien formados, sino que también necesita empresarios comprometidos con la formación del estudiante. Se los he dicho desde un inicio y lo quiero acá reforzar. Acá necesitamos al empresario. ¿Por qué? Porque el empresario quiere profesionales mucho más aterrizados a la realidad. Y entonces necesitamos a esos empresarios para que les permitan a los estudiantes ir a esas empresas, realizar sus prácticas, pero formarlos. Y aquí hay una aclaración bien importante. No es que el estudiante de administración se va a ir a hacer unas labores y nadie lo va a dirigir, nadie le va a planear sus actividades, nadie lo va a evaluar. Al contrario, esos empresarios reciben una capacitación nuestra para poder recibir a esos estudiantes y formarlos. Ese es el gran aporte que hacen las empresas de nuestra región y a nivel nacional. Es un gran aporte que hacen ellos como empresarios. ¿Para qué? Para mejorar la cualificación del talento humano, ese futuro profesional que va a estar en sus organizaciones. Entonces acá pues es una gráfica, lastimosamente no se logra ver allí, pero esta gráfica nos muestra esa satisfacción, de los empresarios. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Y bueno, ¿y cuáles son esas características de un administrador de empresas de la Alexander von Humboldt? Pues yo creo que lo hemos ido hablando, yo creo que les he ido contando, pero acá hay algo bien importante de rescatar, y es que el administrador de nuestra institución va a contar con práctica, con experiencia laboral, con experiencia profesional, experiencia laboral a través de prácticas empresariales que, de acuerdo a la ley, hoy en día se reconoce como esa experiencia profesional. Y entonces eso es una gran ventaja. Ustedes han escuchado de sus familiares, de sus primos, tíos, ay, no, es que yo ya estoy buscando trabajo, yo me acabé de graduar, pero me piden experiencia laboral y no la tengo. Esa es una de las características de nuestros estudiantes, de nuestros profesionales, que una vez culminan su carrera y una vez se gradúan, cuentan ya con 18 meses, que eso se traduce en 6 por 3, 18, en 3 semestres, o sea, en año y medio de experiencia laboral. Y esa es una gran característica.
va a contar con experiencia laboral una vez termine su carrera profesional, pero además va a ser un profesional que, nuevamente les repito, competente, va a saber qué es una organización, va a saber qué es un presupuesto de una empresa, porque le tocó en esa empresa realizarlo mientras estaba en su etapa de formación. Entonces, esas son las características que yo quiero que ustedes hoy logren evidenciar sobre un profesional en administración de empresas. Avanzamos, por favor, la siguiente diapositiva. Aquí no logra, no sé, ahí creo que hay un inconveniente con las gráficas en la presentación. Vamos a ver si logramos corregir algo allí, pero quería contarles cómo ha sido ese nivel, cómo es la contratación más bien en nuestro país sobre los diferentes profesionales a nivel nacional, ¿sí? Encontramos que el 31% de los profesionales están enfocados en las ciencias económicas, administrativas y contables. Esto quiere decir que cada vez el mercado laboral requiere profesionales en administración de empresas. Podemos, bueno, la siguiente, digamos, la siguiente parte, la siguiente diapositiva que quiero presentarles acá es un estudio también a nivel salarial en millones de pesos de acuerdo en un tiempo específico. Entonces, acá podríamos ver que el administrador de empresas, perdón, que el profesional en Colombia, lástima no se esté viendo, pero vamos a corregirlo para presentárselos, que el profesional en Colombia, en la medida que tenga más años de experiencia, es un profesional que va a mejorar su salario en millones de pesos. Estamos hablando que 10 de cada 100 personas están profesionales y que cuentan con experiencia profesional por lo menos de un año, pueden estar con un salario entre más o menos 2 millones de pesos. Pero que de 10 de cada 100 personas profesionales que cuentan con 10 años de experiencia pueden estar alrededor de 9 millones de pesos. Es importante entender un poquito esta escala salarial y es más porque yo quiero motivarlos a que ustedes continúen con ese propósito de ser profesionales, pero sobre todo lo quiero relacionar con el modelo de formación donde en la medida que el profesional tenga más experiencia laboral, asimismo va subiendo esa escala salarial. Bueno, y por último, pues quería entonces, digamos que concluir que este modelo de formación, que es el profesional de administración de empresas, puede desenvolverse en cualquier tipo de organización, pública, privada, de manufactura, del sector servicio, ahí muchas gracias. En cualquier tipo de organización se puede desempeñar el profesional, el administrador de empresas, que lo puede hacer en tan solo 7 semestres, que va a contar con prácticas empresariales a partir de segundo semestre, lo que le va a representar que una vez se gradúe, va a representarle una experiencia laboral de por lo menos 18 meses de experiencia. Esto para significar un poco esa relación con la escala salarial, con la posibilidad de vincularse. Las organizaciones, las empresas siempre están pidiendo profesionales con experiencia. Entonces, en conclusión, este programa, bajo el modelo diferente, un modelo de formación muy diferente, le va a dar esas características o le va a dar ese plus o va a hacer que sus profesionales, sus egresados, sean competitivos en comparación a otros profesionales. Esto, nuevamente, y valga la aclaración, no estoy haciendo crítica buena o mala de un modelo, sino que estoy explicando la diferencia con el modelo de formación dual. Otro elemento importante es que los idiomas hacen parte fundamental, en este caso el inglés hace parte de nuestro plan de estudio, porque estamos comprometidos con la internacionalización, con que las empresas hoy en día requieren profesionales que tengan competencias en un segundo idioma, en nuestro caso inglés. Entonces el inglés está inmerso en nuestro plan de estudio, pero además no solo porque las empresas lo requieren, porque hoy en día cuesta más tener un profesional que tenga, o un día vale más la pena tener un profesional que cuente con inglés, que domine el inglés, que con un profesional que no lo tiene. Pero esto además porque a lo largo de la carrera, nuestra universidad, a través de la Oficina de Internacionalización, tiene diferentes programas para que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de hacer intercambios académicos, culturales, a través de esa oficina de internacionalización. Entonces, esa es una de las conclusiones que también a la que quería llegar, y es que tenemos escenarios de aprendizaje diferentes, aula, empresa,
empresa donde hacen prácticas, pero además esa posibilidad de intercambio que nos permite conocer otro tipo de empresas, otro tipo de modelos, que nos permite precisamente tener un mundo, tener en nuestras manos ese conocimiento global que requieren otros profesionales. Adelantamos una diapositiva, la última que tengo, acá una muestra pues como de algunos chicos que hemos tenido en otros países y para cerrar, esto es un programa que tiene un carácter internacional fuerte, que consolida procesos de internacionalización porque ha entendido que el mercado laboral requiere profesionales con una visión global. Entonces, básicamente eso era lo que quería hoy dejarles. Soy administradora de empresas de la Universidad Alexander von Humboldt, enamorada, por supuesto, de mi institución, pero sobre todo de ese modelo dual, un modelo que me permitió a mí terminar mi carrera profesional, quedar vinculada con la empresa donde estaba haciendo mis prácticas y empezar a trabajar de una manera muy rápida una vez fui profesional, una vez me gradué, pero además me dio los elementos necesarios para emprender mi propia empresa. Entonces, esto más desde la experiencia personal se los quería contar porque es el reflejo de un administrador de empresas formado en la Universidad Alexander von Humboldt. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Diana. Realmente es un placer para nosotros poder ofrecerle a los estudiantes, también a los padres que están acompañando en este momento a los chicos, estas experiencias, que conozcan un poco más de lo que ofrece el Departamento del Quindío en materia de educación y que tengan esa posibilidad de abrir puertas en nuevos lugares, que conozcan las diferentes maneras y modelos de educación que tenemos y las grandes experiencias que van a vivir ahora mientras se van preparando para la vida. Muchísimas gracias, Diana, por aceptar nuestra invitación. No, a ti, Alejandra, muchísimas gracias. Y yo me voy como emocionando mucho hablando de este modelo. Pero sí, la verdad es que tuve la experiencia personal de haberme formado en esto y creo que ha sido la mejor decisión. Entonces, qué rico. De nuevamente felicitar a la Crónica por esta iniciativa, porque hay que mejorar las condiciones, el talento humano de nuestro departamento, el sector empresarial, la economía, somos nosotros los encargados. Un mensaje, último mensaje, los administradores de empresas somos los encargados de jalonar la economía de nuestra región. Entonces, necesitamos administradores de empresas. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Sabemos que en el Departamento del Quindío tenemos mucho talento y la Crónica del Quindío quiere impulsar los sueños de todos los estudiantes de grado 10º y 11 que en este momento están pensando en sus proyectos de vida y en su futuro. Entonces los seguimos esperando en toda la jornada académica, educativa que tenemos durante toda esta semana en Expo, un espacio creado para ustedes.